Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Sagitario. Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que excelentemente bien, a todo galope Sagitario, claro que sí. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, feliz, súper agradecida de poder compartir contigo en este tiempo de lectura, en este tiempo de energía. Vamos a ver, con tu permiso, cómo están esas energías maravillosas de mis amigos de Sagitario. Vamos a decretar, decretemos juntos de una vez, desde ya, que esta semana sea maravillosa, ejemplar, espectacular y cargada de muchísima abundancia. Muchísima abundancia. Claro que sí, Sagitario. Para eso estamos aquí, para manifestar, decretar y manifestar. A ver, Sagitario, saquemos una energía del 8 Zen del centro. Tenemos aquí la transigencia. Me gusta esta energía porque se me está refiriendo a que muchos de mis amigos Sagitarios o Sagitario en general, tómalo para ti, te voy a hablar directamente a ti. Estás permeando energías, puede ser que estés cambiando hasta perspectivas, formas de ver la vida. Estás quizás hasta sintiéndote como mediador de energías, como abogado, como ese vínculo que une, que ata, que calma, que tranquiliza, porque tú has obtenido un conocimiento bastante bonito, bastante fuerte, bastante evolucionado, te has capacitado para poder generar paz, tranquilidad en las demás personas, aunque sientas un poco de agobio al momento de hacerlo. Porque esta carta es muy polémica en 8 Zen, porque nos habla de ese momento en lo que se siente como deseos de decir, hacer algo, pero no los pensamos por milésimas de segundo y resulta que cambiamos algo que generalmente cambia todo el contexto, pero para bien. Es como esa inteligencia, esa sapiencia de saber mediar, de saber calmar, de ser transigente, ¿no? De saber canalizar las aguas, de saber llevar las aguas a su cauce. Esta energía es muy potente, Sagitario. ¿Por qué? Porque, fíjate algo, la comprensión con estas dos cartas, las voy a dejar también aquí porque qué curioso, porque me están saliendo cartas que van generalmente de la mano, ¿no? Cuando podemos ser transigentes, cuando logramos comprender algo, cuando logramos ver las cosas en un panorama amplio, cuando logramos quitarnos las vendas de los ojos y ver las situaciones de diferentes puntos de vista, cuando logramos ponernos en la piel del otro, cuando logramos sentir lo que otra persona está sintiendo, eso es un nivel grande de empatía. Y eso nos permite tener una inteligencia emocional bastante elevada, bastante potente. Así está Sagitario ahorita, así vas a estar esta semana, Sagitario. Posiblemente vayas a tener que ser un mediador entre compañeros de trabajo, en tu misma familia. Puede ser que en tu misma familia estés atravesando por momentos en los que hayan discusiones entre miembros de la familia, normal como en toda familia, pero te va a tocar a ti, o entre amigos, grupos de vecinos, X. Y te va a tocar a ti de repente ser como quien media, el moderador, algo así, la persona que pone orden, pero sin ser dictador, sin que se note, de una manera muy sutil, por tu gran nivel de comprensión. A ver, Sagitario, vamos a ver cómo están, qué acompaña el tarot aquí, tus maravillosas energías. Ok, vamos a voltear aquí un poquito, a ver si aquí tenemos esta. Mira, fíjate algo. Tú actúas desde el ejemplo. Esta semana vas a estar actuando desde el ejemplo. Se ve que has estado luchando batallas bastante fuertes, bastante grandes. Y tienes, como decir, las herramientas en tus manos para demostrar que sí se puede hacer algo, que sí se puede llegar a un sitio, que sí se puede vencer X o tal circunstancia. Simplemente, no porque tú lo digas porque quieras decirlo, sino porque tú lo has hecho y lo puedes demostrar. Y te van a estar en tu entorno, te van a estar hasta elogiando, admirando esa capacidad que estás teniendo ahora mismo de empatía, de comprender, de ponerte en el lugar de los demás, y lo haces porque tú has llevado sus zapatos puestos durante mucho tiempo. Tú has sido un guerrero incansable, un guerrero que no se ha detenido, un guerrero que ha mantenido su alto voltaje a pesar de las vicisitudes.
Entonces tú simplemente no te lo tomas como que, mira, ya pasé por esto y bueno, me quedo con eso y ya. No, lo compartes, lo compartes. Y la gente lo nota porque es la energía que estás teniendo ahora mismo, la energía que te acompaña. El último guerrero en pie. Claro que sí. Mira, aquí veo equipos que se forman, veo trabajo, veo evolución. Te piden para contactar, para... Ok, mira, lo que está al fondo de la baraja tenemos el rey de oros. Me encanta este rey en este momento porque el rey de oro nos habla de un trabajo que se inicia, de un proyecto que se inicia, un camino que se abre para ti, un camino que empieza a ser fructífero en el cual te estás dedicando, le estás dedicando no solamente energía mental, sino también puede ser que estés invirtiendo a nivel económico porque sabes que eso se va a multiplicar a nivel de ganancias. Aquí veo una carta de gente muy inteligente, con muchas ganas de actuar, de trabajar, de conocer a ciencia cierta lo que va a hacer y lo que está haciendo. Te vas a estar asociando con personas bastante influyentes, bastante inteligentes, bastante afianzadas a nivel económico. Mira, Sagitario, si se te propone un negocio, te van a estar llamando para un proyecto, para formar parte de un proyecto. A muchos de ustedes les pueden estar indicando hasta para ser tutores o mentores. Esta energía es de mucho de mentor, de como de dar, de comunicar algo, de decir algo, de participar a nivel de... Fíjate algo lo que te voy a decir, a nivel de dar, de dar como ejemplo, veo aquí discursos, veo una persona muy mental, pero con muchísima acción, con muchísima fuerza de actuar, con muchísimas ganas de enseñar, con muchísimas ganas de demostrar con hechos el camino correcto. Wow, qué bonito, Sagitario. Mira, el loco se hace presente aquí también. El loco es una bendición que aparezca. ¿Por qué? Porque es el inicio de algo muy bien, muy bonito. Me gusta aquí el desprendimiento que estás teniendo. Me gusta muchísimo la inteligencia emocional en este momento, porque es la inteligencia emocional que lleva a la inocencia de un niño. Es la inocencia y la curiosidad de un niño. Es y de un maestro, porque fíjate algo, los mejores maestros son los niños. ¿Por qué? Porque están llenos de inocencia. Están llenos de deseos de aprender, de compartir, de crecer, de dar y tienen todo el potencial para hacerlo. Y esta es la energía que estoy viendo en ti. Ganas de crecer, de aprender, de actuar, de accionar. Y está muy bien aspectado, Sagitario. Mira, mira, mira cómo están las bendiciones aquí para ti. Mira, fondo de la baraja, perfecto. No tengas miedo. No tengas miedo, no dudes en este momento. No es momento para dudar, no es momento para dejarnos llevar por el poder de la mente, aunque ante estas energías es normal, es completamente normal. Puedes estar sintiendo que como que necesitas obtener un poco más de conocimiento. Déjame decirte que con lo que tienes eres suficiente. Con lo que tienes eres más que suficiente. Aquí estoy viendo un poquito la energía esta de decir, no lo voy a hacer. Muchos de mis sagitarios pueden decir, hasta detenerme y decir, ante una oferta, una propuesta, decir, no lo voy a hacer porque me falta tomar un curso de, no sé, X. No. Hazlo con lo que tienes, no dudes de ti. No seas tú mismo tu autosaboteador, no te rompas tú el alma, no te rompas las alas, no te las quiebres tú mismo. Avanza, hazlo con lo que tienes las herramientas suficientes para hacerlo. No dudes de ti. En este momento me están indicando que posiblemente para mis sagitarios el único enemigo puede estar siendo hasta tú mismo. Fíjate algo, no lo hagas, lánzate con lo que tienes. Si esperas, que quiero aprender un poco más porque necesito tenerlo todo como muy bien atado. Quizás rompas tu naturalidad, rompas esa inocencia, esa bendición que estás teniendo ahora. No lo hagas. Lánzate con lo que tengas. El arcano mayor del loco te lo está indicando. Y el conjunto de cartas, la energía que siento en este momento, me está diciendo que te atrevas, que tienes todo lo necesario. Todo, absolutamente todo lo necesario. Vamos a sacar aquí una carta del centro también. Fíjate que tenemos aquí el 2 de espadas. Toma la decisión, Sagitario. Toma la decisión. El 2 de espadas es la carta del quizá. Aquí de repente, fíjate algo. Cuando entramos en indecisión, mira, lo que es la duda, la indecisión, el miedo, son energías un poco, si bien es cierto que en muchas ocasiones nos ayuda a protegernos, cuando no las manejamos bien pueden ser autosaboteantes, pueden ser autobloqueantes. ¿Por qué? Porque entramos en estancamiento, entramos en darnos tregua, que si nadamos en dos aguas, encrucijadas, decisiones difíciles.
porque empiezan decisiones dolorosas, de repente pensamos demasiado las cosas, de repente le damos mucha vuelta al bombo. Lo indicado en este momento para estas energías es hacerlo con lo que se tiene en el corazón y actuar desde las vísceras, desde el alma, desde adentro. Hacer lo que sientes, lo que necesitas hacer para crecer. Escuchar ese aullido interno de ese animal de poder, ese tótem de poder, y no dudar de ti jamás. No dudar de ti jamás, Sagitario. Tú eres un signo muy seguro de sí mismo, claro que sí. Muy, muy seguro de sí mismo. Así que no permitas que la duda invada tu corazón. No la permitas. No le hagas nido. La duda no. Actuar. Eso de decir, pero mira, es preferible decir, lo hice, lo intenté y me equivoqué, pero aprendí a decir, lo quise hacer, tuve el momento de hacerlo, pero dudé. ¿Cómo me hubiese ido? No te quedes con eso jamás y nunca. Voy a sacar aquí un arcano mayor que esté de tu lado, el colgado. El colgado en este momento me está hablando de indecisión, de no saber qué hacer. Me acompaña mucho este 2 de espadas. Es más de lo que te estoy diciendo. Cambia las perspectivas, no dudes, no te cuelgues de cabeza, no lo hagas, no te autocuelgues, no te sabotees. Tú tienes las riendas de tu vida, tú mejor que nadie, caballito del zodíaco. Vamos a sacar aquí una cartita de la lunología. A ver cómo está esta luna para ti. Recuerda que este mes ya hemos tenido vamos a tener 2 lunas llenas en el signo de Capricornio. Estas cartas están nuevas y se me pegan un poquito. 2 lunas nuevas en el signo de Capricornio, con el sol en Cáncer. Hemos tenido hace 2-3 días tuvimos una luna en cuarto creciente en Aries, potentísima, y vamos a tener una luna nueva en el signo de Cáncer. Sol y luna en Cáncer, imagínate tú la energía. Aquí tenemos, wow, sus seres queridos y usted están salvos. Luna nueva en Cáncer, lo que te estoy diciendo que vamos a tener esta semana que entre el 5 o 6 de julio vamos a tener precisamente esta luna nueva en el signo de Cáncer. Y también va a estar el sol en el signo de Cáncer. Así que, Sagitario, se te está recomendando que en esta temporada tus seres queridos y tú están a salvo. Están a salvo. Las aguas de la protección, las aguas de la abundancia que te cubren y te protejan. Toma tu embarcación y lánzate al agua. Vive las experiencias que tengas que vivir. No te vas a arrepentir. ¿Qué puede pasar? Aprendemos. Crecemos. De hecho, hemos venido a este plano a eso, a crecer, a evolucionar. ¿Qué más da equivocarnos? Esa es tu energía, Sagitario. Tú eres una persona que te gusta experimentar, te gusta vibrar alto, te gusta vivir. Pues vive y no dudes. No dudes. Es normal que de repente esta energía entre porque tú eres fuego. Estamos en temporada de agua y yo entiendo que esas energías se vean movidas. Pero independientemente, una vez que sepamos lo que sucede, ya hacia adelante. Un mensaje para ti de los ángeles, arcángeles. Deje que el miedo se vaya. Es que yo siento que estos oráculos me escuchan, ¿no? Deje que el miedo se vaya ahora mismo, ya. Tu oración va a ser para el Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, ayúdame, te lo pido, a sentirme seguro y digno de tus consejos. Gracias por aligerar mis pensamientos y mis sentimientos tóxicos dominados por el ego. Wow, Sagitario, qué belleza de energía. A mí siempre me ha gustado pensar y sentir, por supuesto que yo creo muchísimo en todas las energías angelicales, todos estos seres maravillosos que nos guían, nos protegen, nos cuidan. Pero yo soy de las que tienen la confianza, la seguridad de que todos ellos viven y habitan en nuestro ser, en nuestro interior. Que quienes realmente les damos el permiso para obrar milagros somos nosotros. Y este mensaje está dirigido para ti. Fíjate que salió Luna Nueva en Cáncer, te lo comenté, y ha salido esto, no dudes, deja que el miedo se vaya. Wow, Sagitario, este mensaje es imposible que resuene con todos, sois muchos. Si resuena contigo, pues dame un like, suscríbete, comenta y reclama esta energía para ti. Reclámala ahora mismo, hazla tuya. Si no, pues libéralo al universo, para otro Sagitario será. Yo feliz, agradecida por tu maravillosa presencia, tu maravillosa energía. Gracias. Suscríbete, dame un like, comenta y hasta la próxima semana, Sagitario. Gracias.